Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en este super pilar financiero, donde los días jueves juntos vamos construyendo un mejor bienestar con nuestro amigo el dinero. De la sesión anterior concluimos que así como amamos lo que es importante para cada uno de nosotros, como nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestras pertenencias, pues el dinero es una de esas cosas importantes. Entonces debemos aprender a amar el dinero. Y les hacía uno- una, una recordación de una frase que me impactó muchísimo y dice así, es que la falta de amor por el dinero es probablemente el mayor problema que nosotros tengamos en el deseo de lograr nuestra abundancia económica en la vida. Y contrario a nuestras creencias de pronto más arraigadas, más profundas, el amor al dinero no es un problema, es quizás la mejor solución, la solución que de pronto estamos anhelando desde hace mucho tiempo. Y con con esta sensibilización que venimos trabajando en esta parte o en este campo de las finanzas, hoy quiero que nos hagamos una pregunta y es ¿qué significa para cada uno de nosotros el dinero? ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Qué significa para mí el dinero? Y cuando uno hace esa pregunta y lo utilizo mucho con mis alumnos, pues resulta que nos encontramos eh, con una realidad y es que cada uno de nosotros tiene un significado diferente. Para muchos el dinero es felicidad, para otras personas es miedo, para unas personas el dinero es tranquilidad, para otras personas el dinero es terror, para unas personas de pronto el dinero es bienestar, para otras personas es una profunda inseguridad. Y así, eh, por todo esto es importante revisar juntos las diferentes formas que cada uno de nosotros tiene para relacionarnos con el dinero, ¿cierto? Es demasiado importante entender esto porque nosotros no fuimos los que diseñamos la forma como nos relacionamos con el dinero, eso es algo circunstancial. Dependió mucho del momento en que naciste, del entorno en que nacimos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de la escuela. Entonces vale la pena analizar, concientizarnos, muchas veces sanar y tomar acción para que estas creencias no sigan obstaculizando nuestros planes futuros y nuestra calidad de vida. Eh, Últimamente vengo con una actividad que trato de hacer énfasis y recordarla. Y es que nosotros periódicamente deberíamos tener una cita con nosotros mismos para hablar con nosotros mismos de ciertos temas. Y entre ellos el tema de hoy, el tema de qué significa para nosotros el dinero. De la forma como nos relacionamos nosotros con el dinero. Y para profundizar un poquito en este tema, yo quiero echar mano de un psicólogo muy reconocido, el doctor Brad Clones, que nos plantea como cuatro formas típicas de cómo las personas nos relacionamos con el dinero. Así como hay diferentes formas de amar, como hay diferentes formas de estudiar, como diferentes formas de vivir las emociones, pues él plantea cuatro formas generales típicas de cómo las personas se relacionan con el dinero. Son como cuatro guiones, como cuatro maneras diferentes de cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. No necesariamente buenas o malas, no, o no necesariamente exclusivas, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener uno o varios elementos de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar cuáles son esas cuatro formas como nos relacionamos con el dinero para mirar o para identificar de pronto a cuál de nosotros o nosotros a cuál de ellas pertenecemos. Para primero identificarlo, concientizarlo
y mirar a ver de pronto qué podemos hacer en cada uno de esos casos. Para cada una de estas formas lo voy a dividir. Primero definir qué es cada una de ellas, mirar también los problemas que de pronto podemos tener con esta forma de ser con el dinero y después miramos unos tips para cada uno de ellos. Entonces, empezamos con la primera. La primera forma, como nos relacionamos con el dinero, la llama el doctor Klontz como los evasores, o sea, la evasión. Y lo define como aquellas personas que evitan todo tema que tenga que ver con dinero. Y esto yo lo vivo permanentemente con mis alumnos. Y hay personas a las cuales uno les dice, les menciona la palabra dinero e inmediatamente ellos tratan de evadir la situación, ¿cierto? Entonces son personas que empiezan a desconocer su realidad financiera porque evaden toda la información al respecto, ¿cierto? Son personas que empiezan a generar esa evasión porque piensan que la gente rica es mala, que la gente rica es avariciosa, que la gente rica es corrupta, ¿cierto? Entonces empiezan a tener, entonces su subconsciente empieza a trabajar con ideas como por ejemplo que las personas que tienen cierta, o sea, las personas tienen cierta virtud por ser pobres, ¿cierto? Que entonces hay dichos como por ejemplo, bueno, soy pobre pero honrado, ¿cierto? Soy honrado, soy pobre, honrado, pero feliz, ¿cierto? Entonces empiezan a trabajar con un tema complejo que empieza a afectar sus decisiones financieras y son personas que, que se empiezan a autosabotear su éxito financiero por este tipo de pensamientos, ¿cierto? Son personas que no tienen por qué, piensan que el despreocuparse por el dinero arregla sus problemas financieros, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas puede tener este tipo de personas, aparte de los que ya hemos dicho? Pues resulta que la negación a este tipo de información puede traer consecuencias peores, porque la desinformación hace que tomemos decisiones erradas sin ningún tipo de referente, ¿cierto? Puede llevar a tener problemas para conservar el dinero, ¿cierto? Porque muchas veces el tener esa predisposición a que el dinero es malo, entonces también inconscientemente tratan de salir de él, ¿cierto? Les llega un dinero y automáticamente, inconscientemente, ellos o lo donan o lo regalan o hacen la forma de salir de él, evitando tenerlo, porque al tenerlo están teniendo algo que no es coherente con su forma de pensar, ¿cierto? ¿Qué tips pueden manejar las personas que están en este grupo, ¿cierto? Es el grupo que más necesita una cita financiera, ¿cierto? Porque estas personas deben aprender que la información da poder, que la información, que una decisión bien informada o con información adecuada puede tener un menor nivel de riesgo, ¿cierto? Otro tip que estas personas pueden trabajar es empezar a pensar que las finanzas tienen su lado positivo, que les permitirá quizás mejorar su calidad de vida. ¿Qué tal si piensas que el dinero no es malo? Que es una creencia infundada que has tenido durante años y años y que quizás muchas cosas positivas puedes hacer con el dinero, como ayudar a las demás personas, ¿cierto? Entonces, este es el grupo de los evasores, de las personas que evitan en todo momento los temas de dinero. Vamos a pasar a un segundo grupo, que son el grupo de los adoradores, ¿cierto? Adoradores por el dinero. Son personas que se entregan en cuerpo y alma por la búsqueda del dinero, ¿cierto? Exageran en la búsqueda del dinero. Creen que mientras más dinero, más felicidad. El problema es que eso no es cierto. Y de pronto ustedes me han escuchado en otras sesiones
un ejemplo que coloco mucho y es un ejemplo que viví con un amigo del colegio. Desde muy pequeñito que estudié con él, era una persona tremendamente adoradora del dinero y todos sus planes de vida era para conseguir dinero. Listo, terminamos el colegio y me lo encontré años después. Estuvimos almorzando cuando me empezó a contar de su vida. Sí, efectivamente una persona muy exitosa desde el punto de vista económico, pero terriblemente triste en los otros temas de vida, porque él decía, en ese momento no tenía familia, no tenía hijos, se había separado, los hijos habían ido con su madre, amigos no tenía. ¿Por qué? Porque todo lo enfocó única y exclusivamente en la adoración hacia el dinero, ¿cierto? Como lo decíamos quizás en la sesión anterior, hay que amar el dinero, claro que sí, pero cuando usted entra en esa sobreactuación, en ese amor exagerado, pues obviamente eso es malo. Entonces son personas que por adorar el dinero tienen problemas, como por ejemplo gastar en exceso, ¿cierto? Por demostrar que son personas exitosas, ¿cierto? Son personas que por esa terrible forma de buscar el dinero a toda costa, pues se vuelven a sí mismos compradores compulsivos, ¿cierto? Personas que no se miden a la hora de gastar. Entonces también son personas que generalmente, como ganan mucho, también sus egresos son extremadamente altos. Tips para estas personas. Hay que empezar a tomar hábitos de darse tiempo para realizar compras, ¿cierto? Hay una serie de técnicas que le dicen a uno que, hombre, si usted va a comprar algo, pues tómese un tiempo. Si usted no lo compra hoy, sino que espera hasta mañana o quizás 2 días, quizás 3 días, si usted sigue con la necesidad de compra es porque realmente es algo que usted valore y vale la pena comprar. Si no, yo pienso que al otro día o a los 2 días usted ya va a desistir de hacer la compra. Preguntarse, por ejemplo, si lo que voy a comprar lo quiero o lo necesito. Porque si es lo primero, pues quizá no lo necesite. Entonces, cuando usted se detiene a hacerse esa pregunta, pues puede empezar a trabajar ese tema de ser demasiado compulsivos a la hora de comprar, ¿cierto? Otros autores lo llaman como dejar madurar esa decisión de compra, ¿cierto? Y mirar, también buscar o ayudar a estas personas a buscar un equilibrio entre el amor exagerado que tienen por el dinero con otros temas de la vida personal, ¿cierto? Entonces el segundo grupo, que son los adoradores. Pasemos al tercer grupo, que son aquellas personas que buscan un estatus, ¿cierto? Entonces los definimos como personas que afirman que el éxito es proporcional a la cantidad de dinero que tienen, ¿cierto? Son personas que se caracterizan porque siempre están juzgando a las personas por el dinero que tienen. Entonces son personas que tienden a ser demasiado competitivas, se viven comparando permanentemente con otras, ¿cierto? Es importantísimo impresionar al otro, ¿cierto? Incluso tienen muchas características del grupo anterior de los adoradores, pero aquí todo lo miden es en función del dinero. ¿Qué problemas trae este tipo de personas? Son personas que entran fuertemente en las, como lo llaman, terapias de compra o son buenos clientes para comprar porque se sienten mejor al hacerlo, ¿cierto? Son personas aquellas típicas personas que cuando tienen síntomas de depresión, la cura para la depresión es irse de compras, ¿cierto? Y compran cuánto necesitan y cuánto no necesitan, ¿cierto? Entonces ese tipo de comportamientos les ayuda también a que asumen riesgos desmedidos, caen fácilmente en estafas, en engaños, porque ese impulso por comprar a toda costa,
buscar ese nivel de vida, ese estatus frente a los demás, hace que tomen ese tipo de decisiones. Y también son personas que por ese afán de conseguir el dinero pueden tener cierto tipo de adicciones. Adicciones no solamente a las compras, sino adicciones a la consecución de dinero, a las adicciones al trabajo, para poder ser mejores proveedores desde el punto de vista personal o desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista social. Tips para este grupo de personas que buscan ese estatus. Definitivamente asesorarse de un profesional para aprender a manejar el riesgo innecesario que tiene una decisión financiera, una decisión de compra. Necesitan ayuda también para controlar la impulsividad en tipos de decisiones críticas desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Al hacer inversiones, al hacer algún tipo de decisión o de propósito financiero. Y a estas personas también les sirve mucho el empezar a practicar el dar sin esperar nada a cambio. Eso realmente ellos empiezan a sentirse mejor, a sentirse bien, y eso en esa terapia les ayuda muchísimo. Bueno, y por último hay una cuarta forma o cuarto comportamiento acerca del dinero, y son las personas vigilantes. Son aquellas personas que a toda costa piensan que el dinero hay que cuidarlo, que hay que permanentemente monitorearlo porque se nos va a escapar, ¿cierto? Tienen una preocupación exagerada por guardar el dinero. Generan demasiada ansiedad por información, incluso es totalmente opuesto al primer grupo, ¿cierto? Que era el grupo de los evasores, ¿no? Aquí antes, por el contrario, lo que quieren es, por ese afán de proteger su dinero, pues son personas hiperinformadas que entonces cualquier tipo de información piensa que les va a golpear su dinero. Entonces, por ende, se sienten culpables al gastar, ¿cierto? Entonces trae una consecuencia lógica, entonces que se vuelven coditos, se vuelven como amarraditos con el dinero. Y también tienden a endeudarse menos porque son personas que tienen temor alto por el mañana. O sea, ellos piensan que de pronto el descuido de hoy puede ser, trae como consecuencias en el futuro una consecuencia negativa para sus finanzas. Estas personas tienen varios problemas, ¿cierto? Primero, gastan muy poco. Eso aparentemente suena bien, pero como todo en la vida, el exagerar también es un problema, porque entonces tratan de evitar el gasto a toda costa frente a cualquier tipo de consecuencia que eso pueda traer, ¿cierto? Por ejemplo, pues su imagen frente a los círculos cercanos va a ser complicada porque son personas tremendamente ahorrativas, amarraditas, coditos, como decíamos anteriormente. Entonces, definitivamente se debe lograr un equilibrio en el gasto, porque es que la vida también hay que disfrutar, la vida también es de esas pequeñas logros que vamos teniendo día a día, es lo que hace que nosotros disfrutemos la vida. Tips para ese tipo de personas, sí, debemos empezar a soltarnos un poco, a disfrutar las cosas, aprender a presupuestar cosas que nos permitan disfrutar la vida, ¿cierto? Porque todo para guardarlo pues tampoco es bueno. Tomar el hábito de darnos algo a nosotros mismos de vez en cuando, ¿cierto? Premiar nuestros éxitos financieros con cosas que nos gusten, fomentando los hobbies para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Y también son personas que también necesitan unas decisiones acompañadas para agilizar el análisis. Esos son los cuatro grupos típicos de formas como nosotros nos relacionamos con el dinero. Es importante identificar cuál es nuestra relación con el dinero. Aquí tenemos 4 ejemplos. Debemos analizar cuál es nuestra realidad y ver cómo nos está afectando. Tomar conciencia y tomar medidas para hacer que nuestros deseos los cumplamos con todo lo que tiene que ver con el dinero. A tener una relación sana con el dinero, porque de eso dependerá pues nuestro futuro de abundancia financiera.
No pelearnos con el dinero, tener una relación sana con el dinero es fundamental. Eso nos permitirá lograr nuestros objetivos y el dinero siempre será un medio para lograrlo. Y finalmente te invito a tener, como les decía anteriormente, tomar la costumbre de tener una cita contigo mismo para explorar cuál es tu relación con el dinero. Es una práctica sincera, una práctica que nos concientiza y nos aterriza. Es una práctica que debemos tener periódicamente y que nos ayudará a ir mejorando nuestra forma de relacionarnos con el dinero. Ese era el mensaje que tenía para hoy en el podcast de hoy. Recuerden que nuestro objetivo es darle una visión más humana al tema financiero y creo que el tema de hoy cumple con ese objetivo. Les agradezco mucho por su tiempo, por dedicar estos minutos a escuchar este tema que es tan importante e invitarlos para el nuevo tema la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Gracias.